Amante buen Padre, agradecemos, amante Padre, tu presencia en este lugar. Y agradecemos, amante Padre, el sentir que has puesto en nuestro corazón para depositar lo que a ti te corresponde. Te pedimos, amante Padre, que tú lo uses conforme sea tu voluntad y que nunca falte, amante Padre, el trabajo y la salud de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículo 10. Cuando lo encuentren, quiero escuchar un fuerte amén. Amén. Pero antes de leerlo, vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros para orar. Oremos. Amante Padre Celestial, ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, no lo queremos hacer sin tu presencia. Queremos que tú nos acompañes, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, porque, Señor, reconocemos que nuestras mentes son finitas, pero queremos pedirte que tú nos des el entendimiento para poder comprender el mensaje que nuestro hermano va a dar en esta mañana. Queremos pedirte que lo uses como un instrumento tuyo, que tú hables a través de él, para que nosotros, Señor, podamos entender este mensaje. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El hermano tiene eso. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Amén. Quiero ver las manos. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Amén. Bendecido sea el Señor. Hermanos, la lección de la escuela sabática nos hablaba de ser canales. Su servidor es un humilde siervo del Señor que no tiene la facilidad de componer sermones, pero el Señor me ha llamado para que pueda compartir con ustedes, esperando que el Señor obre y sea Él el que hable por su servidor, porque somos instrumentos débiles, hermanos. Y esta mañana yo quiero agradecer públicamente a todos mis hermanos que estuvieron en mi casa en la noche de viernes. Nos embriagamos, hermanos. Yo todavía estoy de cruda, pero de una cruda espiritual, hermanos, porque en realidad la reunión de mi casa fue una maravilla. Agradezco al pastor Jorge, su esposa y a todos mis hermanos que llegaron. Amén. Pasamos yo nunca pensé, hermanos, solamente el Papa tiene el privilegio más grande de que muchas naciones se reúnan cuando él viene. En mi casa anoche hubieron no sé cuántas naciones, 5 naciones, en la celebración del cumpleaños 75 de su siervo. Amén. Amén. Hermanos, perdónenme, pero es un gozo grande para mí el tener el honor de mis hermanos en mi hogar. Hermanos, no cabíamos. La iglesia estaba en mi hogar, hermanos.
Y eso fue una maravilla. Hasta mi hermano estuvo en mi casa. Y es un honor para mí. Bendecido sea el Señor. Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ¿no? Panamá. Y México. México, 7. Pero hermanos, fue una cosa preciosa para mí y les agradezco de todo corazón. Hermanos, esta mañana yo quiero compartir con ustedes, no es un sermón, pero quiero compartir algo especial con ustedes. Voy a hablarles de 3 milagros que ocurrieron unos en la antigüedad y otros en el Nuevo Testamento. Y estos milagros, hermanos, tuvieron, miren mi computadora, hermano. Aquí está mi computadora. Pero fíjense ustedes que estos 3 milagros ocurrieron para cumplimiento de una misión que el Señor había prometido. Y vamos a empezar por el primer milagro. ¿Cuántos de ustedes se imaginan que una mujer de casi 90 o casi 100 años y un hombre casi de 100 años puedan tener familia? Humanamente esto es imposible, hermano. La palabra de Dios dice de Sara que ya la costumbre de la mujer había pasado en ella. Pero ¿a qué me refiero esto, hermano? A que como humanos no se podía. Pero le aparece un ángel a Abraham y le dice que su descendencia sería como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Y como humano Abraham se puso a pensar, ¿cómo es posible que el Señor me diga esto si yo ni hijo tengo? Y se lo dijo al Señor. Mi único heredero es ¿quién? Este Damaseno. Ese era lo que tenía su siervo. Y ese siervo, hermanos, tuvo un papel importante, muy importante. Pero fíjense cómo el ángel le dijo, no, dijo, de ti haré una gran nación. Y Sara estaba ya detrás de la puerta, como a veces no quiero culpar a nuestras hermanas, pero nuestras hermanas son curiosas, hermanos. A veces estamos hablando con alguien, pero ellas están detrás de la puerta. Y así estaba Sara detrás de la puerta. Y cuando oyó que el ángel le decía a Abraham que iba a tener un hijo, ¿qué pasó con ella? Se rió. No cabe duda que el ángel, que no era más que el Señor Jesucristo, le dijo, ¿acaso hay algo para Dios imposible? Al cumplimiento del tiempo, dice, yo volveré. Y tu esposa, dice, tendrá un hijo. ¿Y qué sucedió, hermano? Tuvo su hijo. Al tiempo cumplido, ¿qué pasó? Sara salió embarazada. Sí. Y Sara dio un testimonio grande, dice, el mundo entero se maravillará. Y me llevarán, ¿qué cosa? Bendecida. Porque a mi edad, darle de mamar a un bebé, darle descendencia a mi esposo, no era más que un enorme milagro. ¿Pero qué me refiero a esto, hermano? ¿Qué es lo que queremos descubrir en este milagro? Que en nuestro Dios, hermanos, hay poder. Que no debemos de temer, hermanos, a circunstancias, a dificultades que pasen por nuestra vida. Tenemos a un Dios poderoso, hermano. Por eso, con certeza y seguridad, el apóstol Pablo dijo que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y luego, ¿qué más dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ese lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo vive en tu corazón, hay poder, hermano. Porque Dios es poder. Y este es el primer milagro que
porque sabemos que el tiempo es cortito, así que vamos a agilizar. Entonces ahí vemos, hermanos, ¿qué pasó con el hijo de Sara? ¿No fue aquel muchacho que representó a Cristo en el sacrificio? Sí. Cuando caminaba por el camino hacia el monte, él preguntó: Padre, aquí la leña, aquí el altar y el cordero, ¿dónde está? ¿Cuál fue la respuesta de un padre afligido, hermano? Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham no sabía, hermano, si tenía que matar o no a su hijo. Pero cuando Dios daba una orden a Abraham, él cumplía. Y él le dijo: dame a tu hijo el sacrificio. Y lo llevó. Y cuando lo tenía sobre el altar, ahí le descubrió: el sacrificio eres tú. Ya lo tenía maniado, hermanos, amarradito. Un muchacho quizás de 15, 20 años o 15 o 18 años, que no se podía escapar. Sí se podía escapar. Pero ¿cómo ese padre había educado a su hijo? A obedecer. Y de repente ven allí al carnero enredado en las zarzas. Para Abraham, hermano, eso fue más que un milagro, la salvación de su hijo. Y lo tomó y lo sacrificó. Y después vemos al siervo, aquel que decía a Abraham que iba a ser el heredero, orando para buscarle la esposa a Isaac. Milagros sobre milagros, hermano. Pero ahí lo vamos a dejar ya, porque el tiempo es corto. Ahora, otro milagro, hermanos, que este milagro a mí me parece maravilloso, porque es lo que dice la lección: el costo de una vida, hermano. Hermanos, cuando Cristo estaba predicando, siempre usó botes, ¿verdad? Y dice que usó un bote para cruzar de donde ya no lo querían escuchar y se fue hacia ¿dónde? A Gadara. Quiero hacer una pregunta, a ver ¿qué encontró Jesús al llegar a Gadara? Un endemoniado. Pero ese endemoniado no era cualquier endemoniado, hermano. Dice que rompía las cadenas. Pero, hermanos, según su servidor, al analizar esta parte, notamos que ese endemoniado, hermanos, el Señor Jesucristo le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Qué fue la respuesta del endemoniado? Legión. Legión me llamo. Según el ejército romano, hermanos, o asirio, una legión se componía de 2000 soldados. ¿Cuántos demonios tenía ese hombre, hermano? 2000. 2000 demonios. Para solo un hombre, que era Cristo. Y otro hombre que era el pobrecito poseído. ¿Cuántos cerdos habían? 2000. ¿Por qué? Porque cada uno de esos demonios escogió un cerdo para ser introducido en ellos. Y me viene a la mente que el lugar de Gadara era como el lugar de Chiapas, hermano. Hay gente que vive a la orilla del río Grijalva y está en el sumidero, y hay grandes barrancos a los lados. Y no cabe duda que así era Gadara. ¿Por qué? Porque cuando los espíritus malignos salieron de los cerdos, se introdujeron ahí y los cerdos perdieron la razón. ¿Cuánto tiempo pastaban los cerdos ahí? Tal vez mucho tiempo, pero nunca se habían aventado al mar. Pero ese momento, cuando los demonios entraron en ellos, ellos se desbarrancaron al mar y se murieron. Y los gadarenos, ¿qué dijeron? Que se fuera Jesús. Que se fuera de ahí de su término. No querían saber nada de Jesús. Pero fíjense, hermanos, vamos a ver lo que pasó aquí. El costo de una sola vida. El Señor Jesucristo hizo una campaña evangelizadora en Gadara. Pero esa campaña, hermano, fue muy cara. ¿Saben cuánto costó la salvación de un alma? Solo un bautismo, el endemoniado. Pero esa
vida costó $72,000, hermano, por una sola alma. ¿Por qué decimos $75,000? Porque eran 2,000 cuerpos. Cada cuerpo pesaba 200 kilos, 4 libras. Y dice ahí que si se podía vender, por ejemplo, a $2, $4 la libra, ¿cuánto iba a dar una cantidad? ¿Qué cantidad daba, hermano? Dice que era la cantidad de $72,000. ¿En cuánto valora Cristo tu vida, hermano? $5? $1? No, 75,000. Es poquito. El Señor valoró tu vida, hermanos, con su preciosa sangre. A veces el hermano aquí, el pastor Jorge, le llama millonario al hermano Oscar. El Señor Jesucristo era el multimillonario del universo, hermano. Era el dueño de todo, el creador de ti, de mí, de todo el universo. Pero Él estuvo dispuesto a dar su preciosa sangre por ti y por mí. Amén. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros, hermanos, a ese sacrificio inmenso del Señor? ¿Vamos a seguir dormidos? Si Cristo nos está dando el ejemplo de ir hasta donde estaba aquel endemoniado, hermano, con el peligro, sus discípulos tuvieron miedo, corrieron, pero Jesús se mantuvo firme y echó fuera los demonios. ¿No acaso en la misión de los discípulos el Señor Jesús les dijo: echad fuera demonios, sanad enfermos? Hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso no debemos de ser un pueblo temeroso. El Señor dice: no tengáis miedo. Hay muchas partes de la Escritura que dicen: no tengas miedo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy contigo. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros esta mañana. El Señor está poniendo todo el poder de su divinidad a favor tuyo y mío. Que lo usemos, eso depende de nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué depende de nosotros? Porque el poder de Dios no puede entrar en un vaso sucio, hermano. Tenemos que tener limpio el vaso para que el Señor pueda usarlo. O a usted, cuando va a un lugar y le entregan para tomar un vaso sucio, ¿va a tomar usted esa agua? No, ¿verdad? Con disimulo va y lo riega, porque está sucio. Hermanos, ¿no acaso cuando les prediqué la primera vez aquí, que hablaba de las 7 iglesias, que no le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no caliente? ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Si queremos el poder de Dios, hermanos, en nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestra vida. La lección hablaba de canales y dijimos que un canal tapado, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Hay que limpiar ese canal, desatolvar ese canal para que fluya el agua y sea alimentada la plantación que necesita el agua. Así que este milagro del costo de esta persona, hermano, es inmenso. Pero esto nos demuestra cuánto vales tú y cuánto vale yo. Y notamos, hermanos, que estos dos milagros nos llaman la atención porque nos dicen que somos hijos de un Dios poderoso, un Dios que no tiene límites, que podemos confiar en Él y que Él hará por sus hijos lo que es conveniente que sea hecho. ¿Era conveniente que Jesús echara fuera de los demonios del Gadareno? Claro que lo era. Dice que Él se despedazaba a sí mismo.
de la ira, de la posesión de esos demonios. Pero cuando el Señor los echó, ese hombre con gozo fue a proclamar a Cristo. No recibieron los gadarenos a Cristo, pero a ese endemoniado sí lo recibieron, porque no, la Escritura no dice, pero no cabe duda que el gozo de ese gadareno tuvo que ir allá y a decirles cuánto valía cada uno de ellos. Eso es muy importante, hermano. Así que ya tenemos 2 milagros, así que ahora vamos al último. Y el último milagro, hermanos, es muy significativo, porque aquí es un hombre que es el líder y tiene otros 3 o 4 compañeros. Y nos referimos a Pedro y a sus compañeros de pesca. Hermanos, los que sabemos de pesca, sabemos cuán difícil es. Ahora, ¿cuántos conocen el mar? ¿Alguien? Muy bien. ¿Cómo es el agua del mar? Salada. ¿Qué más? Es cristalina, hermanos. El agua del mar es cristalina. Usted puede ver el fondo. Su servidor estuvo en la isla de Gran Caimán y a mí me gusta bucear. Allá en mi tierra yo pescaba buceando, ¿verdad? Así que me metí al mar, hermano. 20, 30 pies yo andaba arriba del agua y podía mirar el fondo del mar allá abajo, hermano. Los peces nadando, el agua clara. Y vean lo que pasa aquí. Estos 5 hombres, vamos a llamarle, o esta compañía de 5 hombres, profesionales en la pesca, hermano. Pescaron toda la noche y no agarraron ni un solo pez. A un servidor le toca a veces. Estoy 2, 3 horas en el río. El hermano es testigo, fuimos con él. Y solamente, ¿cómo se llama? Daniel. Solamente Dani agarró un pez, pero no les gustó como estaba. Hermanos, es desconsolante no agarrar. Sí. Ahora, trabajar toda la noche con una red grande, con un barco que podía aguantar 4,000 a 5,000 libras. Pero no traían nada. Entonces está Cristo, pero vean a Pedro, hermano. Pedro era un hombre que ponía sus recursos para que alguien hiciera algo. Inmediatamente salen a la orilla, está Cristo predicando. Y Pedro inmediatamente le ofrece al Señor su barco. Y le dice, Señor, súbete al barco, nos vamos a retirar un poquito de la orilla para que puedas predicarle a esta multitud sin que te apretujen. Y se subió Jesús al barco y empezó a predicar. Pero entonces viene la pregunta. Posiblemente Cristo le pregunta, bueno, ¿no pescaron nada? No, pescamos toda la noche y no tenemos. Y le dijo, después de que acabó el Señor, le dijo, mete el bote mar adentro. Si usted fuera el pescador, o fuera usted Pedro, ¿qué le hubiera respondido al Señor? Yo fui y no agarré nada. Pero hermanos, Pedro, así como era de intrépido, ¿verdad? Reconoció inmediatamente de quién era la voz. Sí. Inmediatamente bogó hacia el mar profundo. ¿Y saben una cosa, hermano? ¿Por qué pescaban los pescadores de noche? Porque era cuando más agarraban. Sí, ¿y por qué? Porque los peces en el agua cristalina de día miran la red, hermanos, y la evaden. Por eso ellos pescaban de noche, porque los peces no pueden distinguir la red en la noche. Pero esa noche no pescaron. Y ahora Cristo les está diciendo que echen la red de día, cuando van a mirar los peces en la... Pero mis queridos hermanos, esto me llamó mucho la atención a mí, porque al leer la Escritura usted saca comparaciones de lo que pasa en los ciertos libros de la Escritura. Y me acordé de que en una ocasión, hermanos, la naturaleza obedeció a su Creador. ¿Dónde fue?
La primera vez que la naturaleza escuchó a su creador y obedeció a su creador. ¿Cuando el sol se detuvo? No, en el diluvio, hermano. Oh, diluvio. ¿Acaso Noé anduvo persiguiendo a un tigre? ¿Acaso Noé tuvo que agarrar un elefante para traerlo al arca? No, hermanos, la naturaleza oyó la palabra de Dios y la atendió. Y vinieron como Cristo mandó que vinieran, de 2 en 2 y de 7 en 7. Y Noé, ¿qué estaba haciendo? Él, el mayordomo, simplemente abrió la puerta y órale, para adentro todo eso. La creación, hermanos, obedeciendo a su creador. Y aquí lo vemos, en este milagro de la pesca. Pedro avienta la red al mar. ¿Y qué dice la Escritura? Que la red se rompía. Aquí la parte que encontré yo ahí dice que eran como 5,000 peces, hermano. Y para pesar 4,500 libras o 5,000 libras, que era lo que el barquito podía aguantar, no era cualquier barco. Porque un barco que aguanta 4,5 toneladas o 2,5 toneladas es grande, ¿verdad? Sí. Pero lo llenaron y no pudieron. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a qué? A los otros pescadores que estaban allá, para que vinieran y también juntaran peces. Hermanos, nosotros somos los primeros que hemos pescado. Y si hemos sacado una multitud de peces, llamemos a los otros que están allá, que no han pescado nada, para que también ellos se gocen del milagro de la pesca que hemos tenido nosotros. Así lo hicieron ellos. Pero hermanos, a mí me llama la atención lo que Pedro hizo. Después de ver esa grande multitud de peces, que era lo soñado para un pescador, porque en la venta él iba a tener mucho dinero. Pero ni siquiera le puso atención a eso. Simplemente cuando vio que todo estaba lleno, le dijo al Señor, apártate de mí. ¿Por qué le dijo Pedro, igual que los gadarenos a Jesús? Los gadarenos no por reconocer a Jesús, los gadarenos por la pérdida que habían tenido de todos sus negocios en los puertos. Por eso rechazaron a Jesús. Pero Pedro no. Pedro rechazó a Jesús porque vio que él era un pecador miserable que no podía estar ante la presencia del Creador, hermano. Por eso Pedro dijo, Señor, apártate de mí. Pero hermanos, ahí viene lo que leímos en el texto. Desde hoy serás qué cosa? Pescador de los hombres. Y miren la coincidencia, hermano. Miren la coincidencia. Pedro y sus compañeros sacaron 5,000 peces. Pedro en su primer sermón ganó 5,000 almas. ¿Se dan cuenta de la comparación, hermano? Como pescador de peces sacó 5,000 peces en una sola tirada de la red. Como enviado del Señor a predicar el Evangelio, él bautizó a 5,000 en un solo sermón, hermano. ¿Qué sacamos en deducción con esto, hermano? El poder de Cristo manifestado en un ser que se consideró el más vil de los pecadores. Pedro, un hombre que pidió ser crucificado también, pero cuando lo iban a crucificar, él dijo, no como él, sino con qué, con la cabeza hacia abajo. Pero estuvo dispuesto a cumplir lo que había prometido antes de negar a Jesús. Porque él dijo, Señor, si preciso fuera a morir, porque yo moriría. Porque, sin embargo, cuando lo reconoció, no lo conozco. Yo nunca he estado con él. Pero hermanos, el Evangelio se predica por testimonio. La vida de Pedro era un testimonio y cualquiera lo podía reconocer que había andado con Cristo. No, tú eres de ellos. Mira cómo hablas. Tú eres de ellos, mira cómo vistes. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco, y lo vociferó. Y luego el Señor le cumplió
que dijo, antes de que el gallo cante, ¿qué cosa? Negará. Pero ese Pedro negador, hermano, fue el otro predicador que ganó almas para el Señor, que no nos podemos imaginar. Queridos hermanos, esta mañana, yo sé que el tiempo ya casi es, ¿verdad? ¿Cuánto más tiempo tenemos? Ya, Yo creo que tenemos que irnos. 15 minutos y Ok, vamos a terminar ahí, hermanos, pero veamos en estos 3 milagros un ejemplo para nosotros. ¿Cuánto cuesta la vida de un ser humano que no le vayamos a predicar el Evangelio? ¿Qué dijo el Señor? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se mueva de sus malos caminos y se salve. Pero si tú no le amonestares, ¿qué dice? La sangre de este te la cargaré a ti. ¿Cuántos crímenes iremos a cometer en el día del juicio, hermano, por no haberle predicado a alguien el Evangelio del Reino? Que no lo acepten, eso no es nuestra responsabilidad, hermano. Nuestra responsabilidad es hablarles de Jesús. El Espíritu Santo, Él hará el trabajo que nosotros no podemos hacer. Porque Él ha venido para convencer al mundo de pecado. Hermanos queridos, confiemos en el Señor. Confiemos en el poder que tiene nuestro Padre Celestial. No importa qué pase en nuestra vida, hermano. Ahí tenemos esa familia, tal vez muchos de ustedes, algunos ya les conté. En la iglesia a la que mi esposa estaba asistiendo, ahora que fue a Montemorelos, estaban en una campaña y se iban a bautizar personas el día de hoy, hermano. Entonces el diácono, que era un hombre maravilloso para el servicio al Señor, vino anoche a llenar el bautisterio, pero el bautisterio estaba en el segundo piso del edificio. Y al poner una escalera, nuestro hermano se cae y se mata. Se mató nuestro hermano. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Dónde estaba el poder de Dios? No, hermano. No. El Señor sabía por qué iba a llamar a su siervo ya. No culpemos a nadie, hermano. Porque el Señor sabe cuándo Él llamará al descanso a sus hijos, hermano. Y yo le digo a mi esposa estaba llorando, porque los conocemos, trabajamos juntos en la universidad, él y yo. Y le digo, mija, no llores. Canta, regocíjate. El Señor, el hermano ya está en las manos del Señor. Para Él ya no hay más pruebas. Para Él no hay más tentaciones. Él ya está descansando en el Señor. Gloriémonos en el Señor y pidamos por nosotros, para que nosotros también seamos confirmados para el reino de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude. Vamos a finalizar nuestro culto, hermanos, con el himno número... déjenme buscarlo aquí, 200... Sí, el himno número... aquí está. 249. 249. Y que el Señor pueda bendecir a cada uno de nosotros. Amén. Y si alguien, hermano, está desanimado, anímese, que su Salvador es poderoso. Hay que confiar en Él. Himno número 249. ¿Puede? Do it your way. I'm still working with it. No, Podemos cantarlo a capela, ¿no?
Aquí tenemos el... Ok. 249. Solamente que estoy subiendo ahora los volúmenes porque lo había bajado todo. Ok. Ok. 249. Ya, Gloria. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahí apareció ahora. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, tu pueblo reunido te alaba y te glorifica, rogándote, Padre, que nunca te apartes de nosotros. Que tu poder y su gracia, Señor, se manifiesten en nuestros corazones. Que podamos, Señor, ser útiles en tu casa. Que podamos, Señor, sentir el sentir que hubo en Cristo nuestro Salvador. Que podamos compartir este mensaje que es de gran importancia. Porque queremos, Señor, un día morar contigo en las mansiones eternas. Padre, perdona nuestros pecados. Somos infinitamente pecadores, Señor, pero tu poder es más grande y nos puede perdonar. Que tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario, pueda limpiar esas manchas que hay en nuestro corazón y en nuestro cuerpo y hacernos limpios para presentarnos delante de ti como una joya especial para nuestro Padre Celestial. Querido Jesús, nunca te apartes de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en tu pueblo y que podamos salir como un solo hombre para predicar tu evangelio. Lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermano.